No Maten al Mensajero es un producto audiovisual que presenta una opinión subjetiva. Si bien conlleva un proceso de investigación, no está exento de errores y no pretende establecer una verdad absoluta. Ubi dubium ibi libertas. Donde hay duda, hay libertad. Friedrich Nietzsche. Bueno, yo soy Carlos Bravo, mejor conocido como Charlie. Soy comentarista de videojuegos, específicamente el videojuego League of Legends o Liga de las Leyendas. Es un juego creado en 2009 que pues tomó una explosión en cuanto a popularidad muy grande y lleva más de 10 años activo. Fue el juego que puso en el radar el tema de los deportes electrónicos. Los deportes electrónicos consisten en básicamente competencias de videojuegos en donde se disputa por dinero, bueno, premios y demás. Y es un ecosistema pues bastante grande, muy gigante, y es tan grande que incluso pues ha llegado a Colombia ya hace un par de años. Entonces, básicamente me dedico a eso, junto con otras cualidades, como por ejemplo ser editor de video. Yo soy profesional en medios audiovisuales, ¿sí? Con especialización en audio para cine, televisión y radio precisamente. Entonces, mi enfoque pues fue más hacia ese lado como radial, por así decirlo, aunque en esta competición colombiana en la que estoy narrando, hacemos un enfoque más hacia la televisión, ¿no? Entonces también me ha tocado pues aprender bastante de ese nuevo parámetro porque es muy distinto producir televisión a estar al frente de una cámara haciéndolo, ¿no? Tengo 25 años y bueno, llevo ya más o menos como unos 4, 5 años en esports. No empecé como narrador originalmente, empecé como un productor, como literalmente la persona que hacía audio en los eventos de La Grieta, que era una empresa ya de hace unos años que hacía eventos grandes acá en Colombia. Fue en esta empresa donde nació realmente la Liga Nacional y después cuando llegó LVP es una empresa multinacional del grupo MediaPro, que es un grupo gigantesco audiovisual. em, Agarró esta liga que teníamos con la Grieta y lo potencializó a nivel pues nacional, por lo menos en Colombia, y tiene pues varias ligas también en toda Latinoamérica. Tenemos liga en México, en Chile, en Argentina, en Ecuador y en Perú. Entonces, lo que hacemos es un ecosistema muy parecido a lo que sucede en el fútbol, ¿no? En donde Sí. hay ligas nacionales por cada país y esas ligas nacionales pues dan accesos a torneos internacionales que definen quién llega, por así decirlo, a la Copa Libertadores, pero de este juego, de este videojuego llamado League of Legends. Y la Copa Libertadores en League of Legends se llama Liga Latinoamérica. Entonces, esa es la importancia de esta liga, ¿sí? Sabemos que no es tan conocida, o sea, no es como muy conocida en términos de que penetre en lo más profundo de Colombia, en el sentido de que llegue a pueblos o algo por el estilo, porque realmente comunicar allá es muy difícil. Y más cuando el acceso a medios tradicionales es tan difícil, ¿no? Claro, totalmente. O sea, Charlie, que tú no empezaste, o sea, empezaste como un trabajo, fue directamente por lo que se relaciona con tu profesión, con lo que estudiaste, pero tú sí conocías el juego desde antes, el League of Legends, o lo conociste por el trabajo, ¿cómo fue ahí? Yo empecé en 2013 a jugarlo, ¿sí? El juego salió en 2009, si mal no recuerdo. Ujú. Y en 2013 empecé a jugarlo. También pues tenía toda una tradición de jugar videojuegos. Yo siempre he sido de jugar videojuegos. Entonces, curiosamente me pasé del World of Warcraft, que es otro videojuego, a el League of Legends. Y allí fue donde, pues no sé, me gustó, me enamoré. O sea, no sé cómo decirlo. Al día de hoy no me aburre el LOL. O sea, Sí, no lo juego todos los días porque ya en este punto es como esa relación que uno tiene como que con claro, cierta ya, distancia, cierto respeto, y exacto. también por tiempos, porque no solo, pues, no me dedico solo a narrar, sino también a editar videos. Entonces, le tengo como cierto respeto, pero sí tengo ganas, o sea, siempre me motiva a jugar a veces. Entonces, eso es poco común porque yo soy muy de rotar juegos, o sea, yo soy muy casual gamer, por así decirlo, ¿no? Ajá. Eh, No, claro que el LOL tiene como esa capacidad, ¿no? De atraer y de mantenerte ahí enganchado. Pero tú en algún momento pensaste que ibas a terminar trabajando, dedicando tu profesión a este videojuego. Sí quería porque cuando yo empecé en 2013,
lo primero que vi era que había competencias. Sí, ese fue de hecho mi primer acercamiento a esports. Antes de eso yo no sabía nada de esports, no sabía que existían competencias de videojuegos, me parecía loquísimo, ¿no? Entonces cuando yo entré, recuerdo que la primera vez que entré al juego, el cliente era pues diferente, el cliente es el acceso por donde uno juega y ahí te aparecen noticias, ¿no? Y recuerdo que cuando yo ingresé la primera vez, había como un diseño de 10 muchachos y decía final mundial no sé qué, ¿sí? Y yo dije como, ¿esto qué es? ¿Cómo así? ¿Una competencia? Abrí eso y me dirigí a YouTube y bueno, ahí aluciné, o sea, estaba loquísimo. Un equipo de 5 personas versus otro equipo de 5 personas, asiáticos, que era el mundial de League of Legends, ¿sí? Y yo decía, esto tiene mundial, esto tiene una competencia, esto es un deporte. Yo quedé loquísimo. Ahí fue donde yo me enteré y vi como las dinámicas, vi que habían fanaticadas, vi que habían narradores, vi que eran eventos presenciales que llenaban estadios. Esa vez fue el Mundial de la temporada 3 en 2013 y fue en el Staples Center, que es un sitio gigantesco en Estados Unidos, en donde hacen finales de NBA, ¿sí? O sea, es un evento fuerte. Y ese fue mi primer acercamiento con los esports. Lo entendí, o sea, directamente lo entendí porque pues juego el videojuego y aparte, pues era como una especie de manera también de ver cómo se juega esto al máximo nivel, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue muy, muy interesante y pues curiosamente también fue la primera vez que vi a SKT, que es un equipo pues que muchos de los que jugamos videojuegos, perdón, los que jugamos League of Legends, sabemos que es ese equipo. Primera vez que lo vi campeón del mundo, ¿no? Que es un equipo que hasta el momento pues es el que más campeonatos tiene. Y ahí empezó lo que yo llamo la dictadura coreana, ¿no? Porque actualmente pues son los coreanos los que más han ganado campeonatos mundiales y los que siempre pues son el rival a vencer, por así decirlo, en este deporte. Entonces sí, mi primer acercamiento fue en 2013 y después de ahí fue un sin parar. Empecé a consumir, que la Liga Europea, que la NLCS, que es la Liga Norteamericana, que acá en Latinoamérica empezó el servidor latinoamericano en 2013. Sí. Entonces empezó la liga también, había ecosistema colombiano, estaba un equipo que se llamaba Dash9, seguía a las personas que estaban en Dash9 también, entonces me empecé a empapar muchísimo solo como espectador. Vale, ok. Eso, mencionas muchas cosas, mencionas muchas variables como las diferentes ligas, ¿no? Y es que yo creo que actualmente, a pesar de que en Colombia ha crecido mucho digamos que toda la cultura de los esports en general, aún se tiene un cierto recelo, ¿no? Aún hay un poquito de resistencia y hay mucha gente que no entiende esto y que lo ve simplemente como, bueno, es un videojuego y no se dan cuenta de todo lo que hay detrás, de que ya actualmente se están manejando ligas nacionales, ligas internacionales, torneo mundial, o sea, donde que ya hay muchas cosas y pues que detrás de cada partida hay muchísimo, ¿no? Entonces me surge un poco aquí la duda, pues tú como editor y como narrador de todas las partidas nos puedes contar un poco qué tan pesado es ese trabajo que hay detrás. Tras bambalinas, si te refieres a eso, Sí, es brutal, o sea, es una cosa absurda, el trabajo es demasiado pesado. Antes era peor porque antes éramos menos manos, por así decirlo, y ahora somos muchos más, pero igual sigue siendo un trabajo muy, muy pesado. Yo tengo la teoría de que si tú te quieres dedicar a esports, tienes que tener en mente que este no es un trabajo como común en términos ni de horario laboral ni de nada, ¿sí? sí, claro. Tienes que dar como el 110%, incluso más. Entonces es normal que, no sé, que por ejemplo tengas un contrato tipo de 9 a 6, como es mi caso, pero pues si hubo mucho tráfico un día y tienes que cerrar a las 10 de la noche o 12 o 1, pues nada que hacer, amigo. O sea, el trabajo no Claro. termina hasta que tú entregas eso ese día, ¿no? Y nos ha pasado mucho, es más por términos de eso, de que digamos que las empresas de esports en Colombia, o por lo menos en Latinoamérica también, son pequeñas y la inversión aquí también es reducida. Y yo lo veo más por un tema de que no hay mucha educación con respecto a eso. ¿Sí? Sabemos que este país, pues desafortunadamente no es que invierta mucho desde el gobierno nacional, ¿no? Por parte de términos de educación, ¿no? No es que se invierta mucho en ese aspecto, entonces creo que eso también se refleja mucho en por qué
Hay gente muy poco preparada para esto, o gente que no lo entiende, o gente que no ni siquiera lo investiga, ¿sí? Sí, Eh, Nosotros creemos que somos parte como de esa corriente que trata de llevar eso a Colombia, pero como te digo, es como que los entes que deberían ayudar a también difundir esto, pues no lo hacen, y las fuentes de acceso para comunicar a la Colombia profunda también son muy difíciles de acceder, ¿no? Estoy hablando pues de los medios tradicionales de comunicación, que son los que realmente dominan esos medios, esas maneras de comunicar a esas personas. Entonces, sí, creo que cuando uno quiere trabajar en esports tiene un montón de cosas que debe luchar en contra, ¿no? No solo el tema pues de las jornadas, que pues lo digo porque hay mucha gente que viene que está empezando a ingresar a los esports, y que vienen de medios, medios diferentes, ¿no? Me refiero no sé, por ejemplo, vienen del mobile, o vienen de, mm, por ejemplo, de administrar canales de televisión, ¿sí? sí, Entonces, es un tema de que están acostumbrados, no sé, de que, yo trabajo de 8 a 5 y ya, y listo, ¿sí? Y no, realmente en esports, pues cuando tienes eventos, por ejemplo, en eventos trabajas 24/7 y es casi que te mueres, pero lo que pasa ahí es que como lo amas, o sea, como te gusta, pues te da igual, sí, te da igual. Y yo llevo así varios años, llevo así como 5 o 3 años perdón, 5 o 4 años que directamente me da igual, y no me canso, pues por eso, porque me gusta y sé que es un trabajo eh, muy específico, muy difícil de conseguir, y por eso, pues, no sé, me encanta. O sea, parte de todo es eso, que me gusta, y por eso uno puede como soportar eso, y no solo yo, sino también pues mis demás compañeros. O sea, creo que es más una pasión lo que hacemos. Y en esos términos, pues sí, es complejo porque no toda la gente se acopla a ese ritmo de trabajo. claro. Tú ya ahí botaste las cartas sobre la mesa, ¿no? Nos estás diciendo que esto es pesado, es un trabajo de verdad, porque mucha gente lo piensa que es videojuegos, entonces dicen, no, no es un trabajo de verdad, es una bobada, y no, realmente es un trabajo pesado. Yo creo que realmente, como tú lo dijiste, es equiparable a lo que son las ligas de fútbol y a toda la logística que hay detrás de ellas. Entonces, tomando en cuenta eso, que realmente ahorita los esports se están moviendo a ese nivel tan serio, tan importante, con empresas multinacionales, con eventos y una logística totalmente impresionante. Ya ahora sí te quiero preguntar lo que te había comentado antes de respecto al periodismo deportivo. ¿Ves viable tú, tomando en cuenta la dimensión de los esports actuales, la formación de un periodismo deportivo, pero entonces no de deportes cualquiera, sino centrado en los deportes electrónicos? ¿Ves viable esa formación de ese periodismo deportivo, al menos aquí a nivel Colombia? Depende mucho, ¿sabes? Sería interesante, sería genial, sería una muy buena especialización, o algo por el estilo para una universidad, pero en términos de oferta laboral sería muy, muy limitado. Y sí que se necesita, porque nosotros pues en el EVP somos conscientes de que casters realmente no hay muchos, ¿sí? Sobre todo calificados no hay, a mi parecer. Y los que hay, pues están trabajando con nosotros, ¿no? O sea, Sí, realmente nosotros somos los que captamos a esos nuevos narradores de videojuegos. La mayoría son muy jóvenes, entonces, pues no pasa nada. Y también hay que entender que el lenguaje del periodismo deportivo en esports es completamente distinto, o sea, es mucho más relajado, ¿sí? Que el periodismo tradicional de deportes, porque tú escuchas, no sé, el ciclismo, por ejemplo, en Señal Colombia, o escuchas, no sé, el fútbol en Win, ¿sí? Y son muy esquemáticos, muy de análisis, muy como que hoy en día ya al menos escucho chistes, por ejemplo, pero porque estoy sí, escuchando nuevos narradores, ¿no? Que son más como de nuestra época. Pero yo me quedé así con la típica narración, no sé, perdón, sí, digo la marca, no sé, no, de sí, Gol no hay problema. Caracol. Y yo digo, bueno, sí, es súper centrado, hay un chiste aquí medio regional y no sé qué, y jajaja, bueno, todo muy de familia, ¿no? Pero en esports,
por ejemplo, el comentario incluso se torna más jocoso, o sea, se torna mucho más libre, se torna mucho más incluso de hacer referencias de memes, literalmente, Sí. no estoy bromeando, es en serio, se hacen referencias de memes, se trata de ser gracioso en ese sentido, o sea, es mucho más, es un lenguaje juvenil. Y lo es porque pues nuestro público es juvenil, o sea, nuestro público es más o menos de 13 hasta los 28, 30, por ahí más o menos es nuestro target. Entonces por eso pues tenemos todos un lenguaje pues jovial, y eso a los narradores tradicionales no les gusta. Porque bueno, vienen de, pues es otra generación, ¿sí? A mi Sí. parecer. Entonces sería interesante hacerlo, pero siento que, por ejemplo, escuchando de los nuevos narradores de Win en fútbol, que dicen chistes así como muy a la ligera. Hay gente que le gusta, gente que no, eso ya depende de cada uno. Pero siento que ahí ya va a haber un cambio, ¿sí? Entonces, a mi parecer, creo que sí o sí, pues es una buena opción, es una buena alternativa. Muchos de los que trabajan con nosotros también empezaron como periodistas deportivos tradicionales en fútbol o en otras disciplinas, ¿sí? Y al final ingresaron en esports precisamente porque también es difícil acceder a esos principales medios de comunicación a narrar deportes tradicionales. Es complejo, es difícil, Claro. y para mí es un secreto que muchas veces las elecciones, ay no, que es que lo conozco, que mi compañero, que mi amigo, que esto, que lo otro, sí. Entonces, aquí en el VP, pues por lo menos no lo hacemos. Siempre que buscamos narradores, pues se pone una vacante, perdón, en redes sociales, y ahí miramos que hay en el tintero, por así decirlo. Pero sí, se necesita un programa o un tema de educación, por así decirlo, para poder formar pues talentos en el aspecto de la narración en deportes electrónicos. Ok, muchas gracias. Y ahí Charlie mencionas algo y es respecto al lenguaje que se maneja, ¿no? A todos pues, los chistes que se hacen. Y es que realmente depende mucho de la cultura de Internet, ¿no? Claro está porque los deportes electrónicos se están moviendo es por Internet, con plataformas como YouTube, Twitch o bueno, cualquier otra plataforma que permita pues el stream, que permita la retransmisión de estos contenidos. Y entonces se centra mucho en eso, en la cultura de Internet, en los memes, porque está ahí. Pero ¿qué pasa si la sacamos y la metemos ya, por ejemplo, entonces en los medios tradicionales, en un formato, por ejemplo, televisivo, así como el año pasado, pues que Señal Colombia retransmitió la final de la Golden League, que es la liga aquí colombiana? Entonces, ¿qué pasa si ves viable ese paso, digamos, sacarla de un poco de la cultura de Internet, de las plataformas de Internet y ponerla en los medios tradicionales? ¿Qué opinas de eso? Es un paso que incluso en el VP pues siempre hemos tratado de hacer, pero como te digo es realmente difícil. El tema es que acá en Colombia, pues como tú sabes, solo hay dos canales que Sí, son supremamente fuertes, que son los que dominan, que son los que realmente pueden llegar a ese nivel de penetración y llegar a ese nivel de casi que mm, educar a las personas como ellos quieran, ¿no? Entonces, el problema es este, que acceder a esas plataformas es muy difícil, ¿no? Y acceder en términos de noticieros, de contenidos, de estar bombardeando a cada rato eso, así, al igual como se bombardea con noticias, yo qué sé, de la presidencia o de las vacunas o de lo que sea, a ese nivel creo que deberíamos llegar para poder cimentar esa cultura, ¿sí? Para poder sí, cosecharla, por así decirlo. Pero todos sabemos que no va a pasar, ¿sí? Primero porque es muy caro, segundo porque no son los intereses de los dueños de esos canales, obviamente, y tercero, porque también es un gremio muy, muy cerrado, y aquí tú sabes que, o sea, si quieres mantener los mismos resultados de siempre en términos ya sea políticos o de lo que sea, pues es mejor dejar las cosas como están, ¿no? O sea, sí, claro, total. ¿sí? Educar como quieres que realmente piense la gente. Eso por un lado, y por otro, pues lo que nos queda al final de cuentas son medios alternativos, ¿no? Los de siempre, entonces Señal Ujú. Colombia, que Canal 13, que El Espectador. Nosotros hemos trabajado con Canal 13 y actualmente estamos pues en un veremos en términos de que se está negociando con Señal Colombia, ¿no? Entonces, en esos términos, pues sí que nos estamos moviendo, pero sabemos que el target, así nos duela o no, así nos guste o no, eh, tienen que ser estos dos canales tradicionales, ¿no? Que son los que dominan pues en Colombia, porque es ahí donde realmente está completamente la exposición. Si bien no vas a ser famoso el día de la mañana, o sea, por lo menos en términos de que la liga sea conocida, te da prestigio, ¿no? Te da el hecho de decir, hey, esto apareció aquí, esto no sé Ujú. qué, y eso también te ayuda pues en términos de ventas con marcas.
Por otro lado, bueno, creo que esa apertura de los canales nacionales para esports y todo esto es muy bueno porque ellos saben que la audiencia joven realmente quiere consumir este tipo de cosas, ¿no? Quieren consumir videojuegos, quieren consumir, no sé, incluso influencers, youtubers, streamers, lo que sea, ¿sí? En ese medio digital, pero se enfrentan ante una realidad y es que la televisión, pues, como tradicionalmente la estamos conociendo, está muriendo, ¿sí? Y siento yo que ellos tienen que migrar hacia el digital, ¿sí? Y proponer algo distinto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Señal Colombia para este año van a migrar, o sea, el contenido que suelen hacer en televisión lo van a pasar a su página web, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieren migrar, pues, como toda esa audiencia al digital porque sienten que ahí está mejor o simplemente porque ven que en televisión como que realmente no tiene ese alcance que a lo mejor les gustaría. De igual forma, creo que el ejercicio fue muy bueno cuando sucedió con lo del tema del Mundial. ¿Por qué? Porque pues League of Legends llegó a todas las partes de Colombia, ¿no? O sea, hasta pueblos, municipios, esa capacidad de penetración que, como te digo, no a veces tiene, o bueno, realmente sí tiene Caracol o RCN, pues en algunos casos sí que llegó para esos sitios muy, muy aislados y al menos dejamos esa semilla no sé si alguna persona vieja o alguna persona de mayor edad estuviera canaleando en la televisión tradicional de Colombia, haya llegado a Señal Colombia, ve un montón de, no sé, de muñequitos ahí jugando y no sé qué, pero al menos le dejamos la pregunta, ¿no? Al menos le dejamos como la curiosidad de, ve, ¿esto qué es? ¿Sí? Y creo que eso pues es muy, muy valioso, porque yo lo llamo, a ese movimiento en concreto lo llamo predicar la palabra de los esports, ¿no? O sea, expandir el Amén, mensaje amén. expandir el mensaje de hey, se puede trabajar de más cosas aparte pues de lo tradicional. El mundo digital es gigantesco, los videojuegos no son una pérdida de tiempo y pues puedes sacar dinero de eso también. Claro, yo creo que lo has dejado bastante claro. Realmente el cambio no es tan fácil. Es un cambio social que requiere de mucho tiempo, de muchos años, de esfuerzo. Que obviamente pues no es solo con querer hacerlo, no es solo la voluntad. También la tecnología está influyendo mucho. Tienes razón en el cambio que está ocurriendo en cuanto a la tecnología y que la televisión tiene que adaptarse pues a estos medios digitales. Y entonces ya para cerrar te hago esta pregunta. ¿Cómo ves el de la posibilidad de crear un formato y un programa netamente radial, ya sea en la radio tradicional análoga o una radio pues más moderna, tal vez por podcast a través de internet, pero que de esta manera se retransmitan los partidos o las partidas de League of Legends en un formato netamente auditivo para dar la oportunidad a estas personas que quizás por horarios, por tiempo, por alguna u otra cuestión no pueden verla, entonces manejar un formato netamente radial para los esports? ¿Cómo lo ves? Esa es una idea que ya se está cimentando en algunos lugares del mundo. Para ponerlos en contexto, el VP es una empresa, bueno, que pues hace ligas de videojuegos en términos, pues, eso, profesionales. Acá en Colombia tenemos dos, tenemos una de League of Legends que se llama la Golden League y en otro juego que se llama Free Fire, que es un juego de móviles De muy, muy móviles. famoso entre los jóvenes. Y aquí manejamos el sistema de torneos nacionales, que es lo que da acceso a la Free Fire League, que es algo así como la Libertadores de este juego en celular. Y sí, hay competencias de juegos móviles hoy Sí, en día. Y de hecho, para mí ese es el futuro, porque la cantidad de gente que mueve eso es absurdo. Los números son una locura, honestamente. Y si alguna persona está pensando en hacer contenido tipo, no sé, de gaming o algo así, yo creo que le recomendaría directamente que se metiera al mobile porque se gana seguidores muy fácilmente y es un mundo mucho más flexible y te hace conocer mucho más fácilmente. Aparte que el acceso al mobile es mucho más fácil. fácil, ¿no? Sí. Valga la redundancia, ¿no? Por el tema de que todos tenemos celular, entonces es muy, sí, es bastante factible. Volviendo a la pregunta, sí, yo creo que, pues, el término radial sí que se ha utilizado. El VP es famosa por eso mismo, porque ellos fueron como muy innovadores en España, porque esta empresa viene en España, y en su época tenían un narrador que era muy, muy famoso, que se llama Ibai. Hoy en día mucha gente a lo mejor lo conoce por los TikToks, no sé, por los contenido viral que él hace, Sí, ¿sí? total.
Y él antes trabajaba en el VP, él era narrador de videojuegos. ¿Y qué pasa? Bueno, el tipo es muy gracioso, tiene mucho carisma, tiene bastante talento, entonces en algún punto decidió pues ir a su propia bola, a su propio cuento. Y después de eso, bueno, agarró la fama que hoy en día lo precede en términos de que todo el mundo lo conoce, ¿no? Porque es el tipo de que te enseña cómo pasar el examen, no sé qué, con el tablero y esto, el típico meme ese. Entonces, él, por ejemplo, creó una radio en Twitch, tenía un formato visual en donde narraba el mundial de League of Legends, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo hice el experimento, o sea, obviamente ellos no podían transmitir el juego como tal porque no tienen los derechos, ¿sí? Pero sí podían, pues, como comentar encima, poner un cronómetro, la gente cuadraba con el cronómetro y ya, ¿sí? Pero hice el ejercicio de que, por ejemplo, yo estaba editando y puse la radio de fondo y yo entendía todo, o sea, pues lo podía percibir, ¿sí? Eso es un buen ejercicio, esa radio pues ya se hizo, fue un éxito total. Allá en Europa, pues igual es España, hablaban en español, por lo tanto, muchos de esos números serán tanto gente pues de Europa como también latinoamericanos, ¿no? Claro. Sin embargo, ese experimento sí que se dio muy bien y hemos visto últimamente mucho de eso, muchas radios que pues no tienen, no sé, los permisos visuales de transmitir una liga norteamericana, una liga latinoamericana y lo que hacen es hacer pues un co-stream, por así decirlo, pero solo de audio. Se puede, sin embargo, hoy en día pues tienen esto de que tienes que hacer la sincronía con la imagen, ¿no? Entonces, por lo tanto, no sería tan radio, ¿sí? ¿Cuál es la idea que en su momento tuvimos, ¿no? Con el VP, igual es una idea, pero es lo que comentabas, una radio mucho más específica, una radio como tal, radio, que se mueva en AM, en FM, lo que sea. Esa idea es muy interesante, pero planteándola ya, o sea, aterrizándola, la narración sería completamente distinta. ¿Por qué? Porque no tendrías apoyo de absolutamente nada. ¿Sí? Entonces tendrías que definir casi que todos los aspectos del juego. Para los que pues, no sepan, el juego pues tiene demasiados aspectos que a mi parecer son muy difíciles de transmitir en solo audio. O sea, de comunicar en solo audio es un reto absurdísimo. Yo creo que se puede si uno tiene una dicción muy rápida, si uno es bastante ágil para hablar, creo que se podría dar. Pero hay cosas que hay cosas que hay que tener muy en cuenta. El juego es bastante grande, entonces hay que tener en cuenta el tiempo, el oro, los objetos que están utilizando, los jugadores, qué campeones seleccionan, cuánto le queda de vida, cuánto mana tiene, qué definitiva tiene, qué habilidades tiene para hacer daño, cómo va el tema del mapa, la visión. O sea, es una locura, ¿sí? No es como en el fútbol que, no, sí, que tiene la pelota no sé quién, y entonces va y esto y lo otro, se acerca y gol, ¿sí? No, o sea, es mucho más sencillo entenderlo y más cuando tienes o sea, un antecedente visual, ¿no? Como pasa en el fútbol. Uh-huh. En el League of Legends es un tema de que hay que acoplarlo, hay que ver cómo se comunica, pero me imagino que debe ser una narración demasiado detallada, con demasiada información para que alguien que juegue League of Legends lo entienda. ¿Qué es lo que me gusta de esa idea de la radio? Y que creo que es muy probable, o sea, es una muy buena idea, siendo honesto. Lo que me gusta es que tiene penetración a todos los lugares del país. Porque aquí el medio de difusión que más llega en Colombia es la radio, ¿sí? Hay gente que no lo cree, pero hay lugares tan inhóspitos en Colombia que solo llega la AM, ¿sí? Sí. Entonces, hacer una radio AM en donde te llegue el Mundial de League of Legends en formato radial sería una locura y sería un hit, porque al menos puede que el paramilitar no sepa que no está escuchando, pero Tema al menos sensible ahí. puede que esta persona no entienda que está escuchando, pero a mí le generará la duda de, bueno, este man de qué está hablando, si esta persona de que está, no sé de qué me está hablando, voy a preguntarle a no sé quiéncito a ver si sabe, o cuando vaya al pueblo o la ciudad voy a preguntar qué será eso. Dejar esa semilla de duda es muy valioso, ¿sí? Siento yo que es muy valioso en estos temas nuevos y generar esa curiosidad es brutal, porque eso puede germinar en que te empapas, ¿sí? En que te empapas y dices, esto existe, genial, interesante, y eso se traduce en un follow, se traduce en una view, se traduce en que puede ser un número más que sume, a fin de cuentas, para que esto se mantenga.
Claro que sí. Yo creo que estoy muy de acuerdo contigo. Realmente es una idea genial y que sería muy bacano llevarla a cabo. Obviamente es difícil. Para las personas que nos escuchan que quizás no conozcan mucho el juego, es como si en el fútbol tuvieses que describir qué uniforme está usando el jugador, cómo son sus guayos, si tiene guantes, si no, si tiene bufanda, si tiene gafas. Como que describir muchos detalles. Entonces sí, Y yo esos creo que... datos son necesarios en el juego. O sea, esos Exacto. datos en el fútbol va y viene, ¿sí? Ujú. Pero en el juego es necesario, o sea, es una forma, sí, es obligatorio decirlo, porque o si no, no sabe, sí, es que es obligatorio, o sea, Sí, sí, esto es es totalmente difícil. necesario. Entonces sí, yo creo que le suma un poco de dificultad al reto, pero bueno, si fuese fácil cualquiera lo haría, ¿no? Entonces creo que son retos que tenemos que asumir, que el mundo está cambiando y se está dirigiendo hacia estas nuevas tendencias digitales, los esports están cogiendo mucha fuerza, entonces creo que sería un buen proyecto futuro que se podría mirar. De verdad, gracias Charlie por tu participación, por darme aquí la oportunidad de entrevistarte, por compartirnos un poco de todo tu conocimiento, de toda tu experiencia. De verdad, gracias y pues no sé si ya quieras dar alguna última recomendación, alguna última cosita ya para despedirnos. No, nada, muchas gracias a ti, Tan, por invitarme. Solo quería pues invitar a todas las personas que nos escuchen en este proyecto que pues nos visiten, ¿no? Nos visiten, que apoyen la Liga Nacional. La pueden encontrar como LVP Col, COL, en Facebook, Twitter y YouTube y Twitch. Especialmente las transmisiones se hacen en Facebook, en YouTube y en Twitch. Allí pueden enterarse pues, de todo lo que está sucediendo. Hay equipos de fútbol que ya tienen equipos de League of Legends en Sí, nuestra liga, el Once Caldas y el Deportivo Cali. Entonces pueden ahí encontrar una asociación, ¿no? O un equipo al cual apoyar. También apoyan a los equipos, que eso también es importante. Y sí, hay equipos de muchas ciudades, por ejemplo, Zeus, que es el que más ha ganado, es de sí, de Bogotá. Bogotá. Eh, tenemos a pues los tradicionales, ¿no? Los de fútbol, pues el de Cali del Cali, obviamente, Once Caldas, pues de Manizales. Y también está Godlike Goats, que es de Ibagué. Entonces hay bastante representación de toda Colombia en la liga. Son 8 equipos, es un formato que tiene una versión de 3 meses. Y en la próxima temporada, que inicia en mayo más o menos, mayo-junio, se define quién va pues al internacional a representarnos a los colombianos, así que estén ahí pendientes porque es muy entretenida y siempre damos pues lo mejor para que se mantengan y queremos ese público ahí colombiano que se entere de que esto existe. Claro que sí. La Golden está lunes y martes, ¿verdad? Actualmente se está Sí, transmitiendo de días lunes y martes. a las 7 p.m., correcto, gracias. Y bueno, Charlie, ya para finalizar, ¿cómo te consiguen a ti en redes? Bueno, a mí me pueden seguir en redes sociales como y Charlie GG. Digamos que hablado en términos ingleses sería I Charlie GG. El GG es Good Game, es algo tradicional en videojuegos. Cuando tú ganas una partida o terminas una partida, pues pones el GG, que significa buen juego, ¿no? Buen Como juego, bien sí. jugado. Y ya, entonces esas son mis redes sociales. Y latina, Charlie GG. O sea, ahí me pueden conseguir en todas las redes sociales, en Instagram, YouTube, perdón, en Instagram, Twitter. Twitter, Facebook, también estoy en YouTube. Y como solo Charlie, pero bueno, ahí ya me pueden conseguir. Ahí estoy. Gracias. Vale, vale, muchísimas gracias de verdad por todo, Charlie. Pues nada, será esperar una próxima ocasión que nos podamos volver a encontrar.